Muy buenos días a todos los alumnos del quinto grado. Vamos a trabajar el día de hoy, martes de agosto. Yo soy Miss Carolina y vamos a trabajar el área de ortografía. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de la acentuación. Vamos a reforzar lo que hemos venido trabajando ya desde la semana pasada y vamos a continuar con el trabajo que corresponde a esta mañana. No sin antes dar gracias a Dios por un día más de vida, porque en medio de todo estamos al lado de nuestra familia, nuestros seres queridos. Gracias por la salud, porque nuestros compañeros que estaban delicados ya están más estables, por las familias, por los hogares. Recuerden hacer siempre una oración, porque en estos tiempos es muy necesario hacer una cadena de oración por todas las familias del quinto grado, y estoy segura que Dios nos va a bendecir en gran manera. Bien, no olvides también que es muy importante mantener el distanciamiento social, lavarnos muy bien las manos, mantenernos siempre en casa, querer a mucho a nuestros seres queridos, y para poder iniciar nuestro trabajo de la mañana, recuerda que debes tener tu cuaderno del área, y si tienes tu libro, tus guías, es importante tener para poder ir desarrollando, y puedes ir avanzando tus libros también en los temas que estamos trabajando, ¿ya? No olvides enviar tus evidencias en el tiempo indicado. Trabajamos siempre en equipo, preguntamos cualquier duda, disfrutamos, escuchamos y observamos con mucha atención. Bien, entonces hoy día el propósito para nuestra clase es aprender las reglas generales de la acentuación. Generales porque ya vamos a trabajar, vamos a recordar del silabeo, vamos a recordar las clases de palabras que encontramos según la tilde, según la acentuación y los casos específicos que se presentan. ¿Está bien? Como todas las mañanas te dejo siempre preguntas y quiero que recordemos cuál es la diferencia entre la sílaba tónica y la sílaba átona. Entonces es importante recordar cómo se clasifican las palabras según su acentuación, si lo recuerdas. Bien. Cuáles son las vocales fuertes, es decir, las vocales abiertas, y cuáles son las vocales débiles o las llamadas cerradas también. ¿Correcto? Vamos a empezar la clase con este gráfico que te estoy colocando y quiero hacerte recordar lo siguiente. Cuando mencionamos las palabras agudas, hacemos mención siempre a la fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, algunos siempre preguntan, profesora, ¿de dónde empiezo a contar? ¿La última está de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o viceversa? Es decir, la última sílaba, ya, por ejemplo, en última, la primera sílaba es ul, la segunda ti y la última es ma, es decir, en el orden como se escribe la palabra. ¿Está bien? Las agudas representan a la última sílaba, las graves a la penúltima sílaba, las esdrújulas a la antepenúltima y la sobresdrújula a la tras antepenúltima o anterior de la antepenúltima, dependiendo cómo lo encontramos en nuestro libro, y de las dos formas que te he mencionado es correcto mencionarlo. Entonces, no olvidar cómo escribimos la palabra. ¿Está bien? Camarón, si última será ron, la penúltima será ma y la antepenúltima será ka. ¿Correcto? Entonces, partiendo desde esa óptica, vamos a empezar a explicar la clase del día de hoy. Y vamos a empezar con las reglas generales de la acentuación. Pues las palabras tienen una sílaba tónica que se pronuncian con mayor fuerza de voz, y las demás sílabas son las átonas, es decir, las sílabas que no presentan entonación de voz alta. ¿Correcto? Entonces la sílaba tónica es la mayor fuerza de voz que podamos encontrar en una palabra, y las átonas son aquellas que no tienen entonación alta. Por ejemplo, la palabra clínica, ¿sí?
Yo te le he colocado de celeste y de verde para que tú relaciones de la siguiente manera. Tónica, donde está la mayor fuerza de voz. En este caso algunas llevan tilde y otras no. En este caso clínica sí lleva tilde, por ejemplo, clínica. Cli será la sílaba tónica y ni. Y luego la sílaba K serán las sílabas átonas. Entonces sílaba tónica y sílaba átona. Esto respondiendo también a las preguntas que hemos puesto al iniciar la clase para empezar a ordenar el trabajo. Muy bien. Entonces, según la ubicación de la sílaba tónica podemos distinguir 4 clases de palabras. Las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. ¿Está bien? Y eso es lo que es la primera parte del trabajo que vamos a conocer en esta mañana. Vamos a empezar entonces con las palabras agudas, ¿sí? Las palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Solo llevan tilde cuando terminan en vocal o en consonantes. Puede ser S o N, ¿está bien? Y acá vamos a colocar de rosado, está bien, la parte que corresponde a la última sílaba. Entonces en esta parte siempre vamos a encontrar las palabras agudas. Tenemos aquí 2 ejemplos con tilde, la palabra además, la palabra sofá. Si ubicamos aquí a, de, más en la última sílaba. Si colocamos acá sofá tendríamos sofá, está bien. Y vamos a colocar también otros ejemplos. Tenemos palabras en participaré, la última sílaba, está bien. Luego tenemos feliz sin tilde, en la última sílaba lis, es donde lleva la mayor fuerza de voz. Luego tenemos caminar, también sin tilde. Azul, también sin tilde. Y caminó, también con tilde. Recuerda que las palabras en tiempo pasado, caminó, comió, corrió, llegó, sufrió, siempre se tildan las palabras en tiempo pasado, ¿está bien? Y también en futuro. Caminaré, comeré, soñaré, vestiré, elegiré, ¿ya? Entonces son ciertas palabras que también debemos ir recordando que también debemos tildar, ¿correcto? Las palabras agudas, recuerda que no son los monosílabos, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta la separación de las sílabas de forma adecuada, ¿sí? De forma adecuada esta parte. Bien, ahora vamos a conocer a las palabras graves. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿ya? Es decir, en esta zona, en este sector. No llevan tilde cuando terminan en vocal o en consonante N y S, a diferencia de las palabras agudas, ¿está bien? Por ejemplo, aquí hemos colocado la palabra marea, ¿ya? Marea. No pueden haber dos sílabas abiertas juntas, es por eso que se han separado. Y la mayor fuerza de voz recae en re, en rea. Presidente es una palabra sin tilde, presidente. Y la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba y eso nos hace notar que estamos trabajando con palabras graves. Vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, aquí está la palabra examen. Sí, examen es una palabra que no se tilda, ¿ok? Siempre he visto algunos que colocan no lleva tilde, es una palabra grave. Y luego tenemos la palabra dócil, ¿sí? Esa sí lleva tilde. La palabra césped también se tilda. Y la palabra astuto sin tilde. Entonces, como puedes notar, todos tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Eso nos hace notar que estamos trabajando con palabras graves.
Bien, ahora entonces vamos a trabajar las palabras esdrújulas. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, ¿está bien? Y todas llevan tilde sin excepción alguna. Última, penúltima, antepenúltima. Entonces aquí estamos notando la mayor fuerza de voz y todas las que tienen fuerza de voz en la antepenúltima sílaba se trata de palabras esdrújulas. Por ejemplo, la palabra matemática. Tiene 5 sílabas, es una palabra polisílaba, pero decimos última, penúltima, antepenúltima. La antepenúltima sílaba corresponde a que sean esdrújulas. También tenemos la palabra estómago. También lleva tilde en la antepenúltima sílaba y a ella se le conoce como esdrújula. Recuerda, todas las esdrújulas se tildan sin excepción alguna. Bien, ahora vamos a trabajar las palabras sobre esdrújulas. Y las palabras sobre esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz o el acento en la sílaba que se encuentra antes de la antepenúltima o también denominada tras antepenúltima. ¿Está bien? Y aquí vamos a ver la entonación está en la última, penúltima, más antepenúltima y aquí está la sobresdrújula en la cuarta sílaba, ¿ok? Por ejemplo tenemos píntaselo, compáramelas. Aquí vamos a la O se ha fugado, ¿ya? Compáramelas. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Dos ejemplos de la explicación de las palabras sobresdrújulas. Recuerda que también tenemos que tildar sin excepción alguna las palabras sobresdrújulas. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima, que es lo que corresponde a las sobresdrújulas. Bien, y acá tenemos más ejemplos para poder reforzar esa parte. Pruébatelo útilmente, explícaselo ágilmente. Entonces tenemos aquí última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Entonces sería esta parte donde encontramos la mayor fuerza de voz y todas ellas corresponden a las palabras sobre esdrújulas. ¿Sí? ¿Correcto? Sobre esdrújulas. Y bien, esa parte hasta ahí vamos avanzando. Lo que corresponde a la siguiente parte de la acentuación y sus reglas es lo que conocemos como hiato. ¿Qué es el hiato? Pues el hiato es la secuencia de dos vocales que se separan en diferentes sílabas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la palabra aéreo, tenemos chiita y tenemos había. Entonces dice secuencia de dos vocales que se separan en diferentes sílabas. Y estas tienen también, el hiato también se forma por reglas, ¿está bien? Por ejemplo, aéreo tenemos que separar porque se tratan de dos vocales abiertas. Y dos vocales abiertas no pueden ir juntas según la regla de la separación de sílabas. También sucede en reo, porque las dos también se tratan de vocales abiertas o vocales fuertes y en ese caso tampoco pueden ir juntas. Entonces en ambas situaciones se produce el conocido hiato. ¿Por qué se produce el hiato en chiita? Porque tenemos dos vocales cerradas pero que se encuentran juntas. Entonces dos vocales cerradas tampoco pueden ir juntas, entonces también ocurre el hiato y tenemos que separar como corresponde. Luego tenemos la palabra había. Profesora, pero acá I sí es una vocal cerrada o una vocal débil. Sí es una vocal cerrada, es una vocal débil, pero en este ejemplo I ya tiene tilde y cuando una vocal débil se tilda, se convierte en vocal fuerte. ¿Está bien? Entonces en este caso estaríamos diciendo como que si una débil con tilde y una vocal abierta tampoco pueden ir juntas en ese caso. ¿Está bien? Entonces vamos a ir conociendo las reglas. Pero vamos a conocer primero cuáles son los tipos de vocales. Me has escuchado hablar antes en la primera parte de la explicación acerca de las vocales cerradas y las vocales abiertas. Voy a colocarte este ejemplo para que puedas irlo recordando.
Las vocales cerradas, también llamadas vocales débiles, vamos a encontrar ahí a la I y la U. ¿Ya? Es porque cuando las pronunciamos no se abre mucho nuestra boca y el sonido también es mucho más débil. ¿Sí? Las vocales abiertas, también conocidas como vocales fuertes, son aquellas en las que necesitamos vocalizar mucho más, y ahí se encuentran la A, la E y la O. ¿Sí? Entonces en esta balancita tienen un poco más de peso, son mucho más fuertes y también se les denominan abiertas. Entonces mira, tienes que recordar estos dos tipos de grupos en las vocales para poder reconocer el hiato, el diptongo y el diptongo, que es lo que vamos a trabajar a continuación en esta explicación. ¿Ok? ¿Cuándo se dice que existe el hiato? Ya, existen tres maneras de formarse hiato. Cuando encontramos una vocal fuerte, es decir, A, E, O, con cualquier vocal distinta, por ejemplo, teatro, ¿ya? Teatro. Tenemos que separar porque aquí se encuentra una vocal fuerte y tenemos una vocal distinta, en este caso una A que también es una fuerte, ¿sí? Luego dice, en el segundo caso, vocal fuerte más una vocal débil acentuada. Esta débil en I, ¿sí? En I necesita separarse de A porque ahora se ha convertido en una vocal fuerte, ¿cierto? Ha recibido una tilde, ¿sí? Aquí también la palabra geo en E y O también tiene que ir separado. ¿Por qué? Porque se trata de dos vocales abiertas, dos vocales fuertes que tienen necesariamente que separarse, ¿ok? Aquí nos había pasado, lo estoy corrigiendo, tienen que ir separadas. Y en el tercer caso vamos a encontrar a la vocal con dos vocales iguales que se encuentren juntas, ¿está bien? Como chiita, por ejemplo, y en este caso, creer. Creer tienen dos vocales iguales juntas. Entonces cuando suceda ese caso, también necesariamente hay que separar y se formará lo que conocemos como ya, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir viendo. Cuando en una palabra hay dos vocales abiertas seguidas, ya, por ejemplo, aéreo, toalla, abofetear, sucede el hiato y hay que separar. A, E, re, O. Sí, habíamos explicado eso anteriormente. To, a, ya, porque tenemos dos vocales abiertas. Está bien, a, bo, fe, te, a. Aquí está el hiato, acá está el hiato, aquí está el hiato y acá vuelve a aparecer el hiato en esta explicación. Recuerda entonces que cuando en una palabra hay dos vocales abiertas se produce ya. Correcto, vamos a ver el siguiente ejemplo. También cuando hay una palabra, en una palabra hay una vocal abierta y una cerrada seguida o viceversa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, bu, o. La U es una vocal cerrada pero lleva tilde, ¿sí? Y al tildarse se está convirtiendo en una vocal abierta o fuerte. Entonces hay que separar bu, o, ¿ok? Dormía y ha recibido tilde, se tiene que tildar, por tanto tengo que separarla ahora sí porque esta vocal débil tiene tilde, ¿ok? Reditúan. La U es una vocal cerrada, pero al colocarse tilde, ¿sí? Aumenta la entonación y hay que separarla. Luego sigue ataúd, ¿sí? Si tú te das cuenta, todos esos ejemplos, lo que están siendo tildadas son las vocales cerradas, ¿sí? Entonces ataúd está siendo tildada, necesariamente tengo que separarla de la vocal abierta. Lo mismo sucede con sandía, y es una vocal cerrada, pero al colocarle tilde a la I, la correcta escritura, tengo que separar y formaré hiato. Distraído, lo mismo sucede con distraído. Está bien, estoy tildando la I y necesariamente tengo que separarla de la vocal abierta o la vocal fuerte. También se produce cuando hay dos vocales iguales, ya lo habíamos visto anteriormente, por ejemplo, chiita, creer, Isaac, zoológico y leer.
cada vez que encuentre sus dos vocales iguales, ya sean abiertas o cerradas, necesariamente tengo que separar. Chi y ta. Creer. I, sa, ac. So, o, lo, ji, ko. ¿Correcto? Leer. Entonces aquí está el yato, acá está el yato, se vuelve a presentar el yato, nuevamente yato, y acá también tenemos otra vez yato. ¿Correcto? También vamos a encontrar en la frase, cuando encontremos una palabra con una H intermedia, ya no se rompe el hiato, por el contrario, se sigue manteniendo, y en esta, por su condición de ser una sílaba muda o no sonora. Por ejemplo, ahínco, búho y zanahoria, ¿ok? Ahínco. Imagínate que esta H no estuviera, por tanto la I, que es una vocal cerrada, ha sido tildada, necesariamente tengo que separar, como explicamos en la parte anterior. Entonces, ahínco tiene que ir separada la A de in, ¿ok? Búho también. Búho es una vocal cerrada, pero al ser tildada tengo necesariamente que separarla con la sílaba que ves acá, pero cuando encuentres una H intermedia también corresponde la separación. Zanahoria. ¿Está bien? Aquí tenemos zanahoria. Zanahoria. O. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos vocales abiertas, por tanto necesitan ser separadas. ¿Hay una H intermedia? Sí hay una H intermedia, pero igual corresponde la separación para cumplir con la regla que estamos aprendiendo. ¿Está bien? Y ahora vamos a conocer el diptongo. ¿Qué es el diptongo? Pues el diptongo es la unión de dos vocales distintas que se pronuncian en una misma sílaba. Si el hiato separa, el diptongo agrupa o junta. ¿Está bien? Hiato separar, diptongo juntar. Entonces dice, se pronuncian en una misma sílaba y se pueden formar diptongos de las siguientes combinaciones. Una vocal abierta más una vocal cerrada. Obviamente la cerrada no está tildada, por tanto no hay ningún problema. Podemos juntar esas dos vocales y se formará un diptongo. Peine, no hay ningún problema. La E es una abierta, la I una cerrada, no hay tilde por parte de la cerrada, entonces van a permanecer juntas. Peine, se formará un diptongo. Aplauso. La A es una abierta y la U una cerrada, por tanto, se forma un diptongo. Aplauso, ¿correcto? Luego, en la siguiente forma, vamos a decir que una vocal cerrada átona, es decir, una vocal que no tiene tilde, más una vocal abierta, y también en la vocal cerrada, más una vocal cerrada cualquiera distinta. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos aquí la palabra viento. ¿Está bien? Una vocal cerrada átona, es decir, sin tilde, ya, más una vocal abierta cualquiera. Por ejemplo, viento. Viento. Se van a unir porque no hay mayor entonación en la vocal cerrada y no hay pues otra manera de colocarlas, y la regla me permite que estas dos permanezcan juntas. En huevo también, porque U es una vocal cerrada, E es una vocal abierta y según la regla pueden permanecer juntos. Luego tenemos una vocal cerrada más otra vocal cerrada distinta. Entonces ten en cuenta que tienen que ser distintas, ¿ya? Si yo encuentro dos vocales cerradas que sean iguales, necesariamente tengo que separar y se formará hiato. Pero en este caso hay dos vocales cerradas distintas que me van a permitir formar diptongo y van a permanecer juntas. Siu, da. Hui, siu. ¿Ya? Aquí está. El diptongo está aquí en hui. Sio también es diptongo, pero aquí es cuando tengo una cerrada más una abierta. Pero esta regla me dice dos cerradas y aquí se encuentran en hui. Ok. ¿Cuándo se dice que existe diptongo? Pues los diptongos se efectúan siguiendo las reglas generales de la acentuación. Los diptongos con una vocal abierta, tónica y una cerrada átona
la tilde se coloca sobre la vocal abierta. Muy bien, tenemos aquí entonces a náutico, ¿ok? Tenemos aquí, separemos entonces, náutico. Luego tenemos murciélago, murciélago. Tenemos diptongo, ¿por qué? Acá se presenta una vocal abierta con tilde. Tenemos al lado una vocal cerrada y eso le permite permanecer en una sola sílaba juntas. En sie también se produce diptongo porque tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta con tilde. Y esto también me permite que se siga manteniendo esta sílaba con diptongo, ¿ok? Entonces el ejemplo es muy claro: náutico, murciélago, ¿ok? También se produce diptongo cuando hay dos vocales cerradas y la tilde se coloca sobre la segunda vocal, ¿ok? Entonces tenemos aquí en cui la U y la I. Casuística también, suis, tenemos dos vocales cerradas, una de ellas ha sido tildada, por tanto me permite que esta sílaba permanezca junta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna contrarregla que me diga que tengo que separarla. A, cui, fe, ero. Casuística. Entonces una de ellas ha sido tildada, en este caso es la segunda, y eso sigue permitiendo que se siga formando diptongo y que puedan estar juntas, ¿correcto? Cuando un diptongo se convierte en hiato, porque suceden en algunas situaciones este caso, y vamos a ver cuándo. Un diptongo se convierte en hiato cuando la vocal débil está acentuada. Esto hace, ¿sí?, que se rompa el diptongo y se tengan que separar en hiato. Por ejemplo, tío, ¿ok? Dice cuando el caso del diptongo se rompe y se forma el hiato. Por tanto, tenemos aquí una vocal débil, ¿sí?, que está tildada y está al lado de una abierta. Entonces, por tanto, esta está tildada y eso me permite separar. ¿Listo? Lo único que está faltando aquí es colocarle su tilde. Sí, aquí ha habido un problemita, o sea, se ha borrado la tilde. Recuerda que esa I tiene que estar, esa I tiene que estar tildada, ¿ya? Y en este caso se rompe el diptongo y se procede a separar y formarse el hiato, ¿correcto? Bien, vamos a conocer ahora el triptongo. El triptongo es la sucesión de tres vocales en una misma sílaba. Vocal cerrada, vocal abierta, generalmente está la tónica, que lleva la mayor fuerza de voz, y la vocal cerrada, que también puede variar entre I y U. Limpia, uñas, aquí está. Tenemos tres vocales juntas. Actuáis, también tenemos tres vocales juntas, ¿sí? Limpia, uñas. Actuáis, ¿ya? Aquí está entonces el triptongo. Acá también está nuevamente el triptongo. Vamos a ver también el caso en la que vamos a encontrar cuando tenemos la Y, se pronuncia como I, también cumple la característica de vocal y en este caso también se considera como triptongo. En el caso, por ejemplo, de Paraguay y en el caso de Uruguay, ¿ok? Entonces acá tenemos sílabas: cerrada, abierta, cerrada, cerrada, abierta, cerrada, y la Y en este caso va a optar el valor de vocal cerrada. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bien, hemos aprendido varias cosas esta mañana. Sí, pues hoy hemos aprendido que las reglas principales de la acentuación podemos encontrar según la mayor fuerza de voz. Podemos encontrar palabras agudas, que son aquellas que terminan en S o en N, o también pueden terminar en vocal. Las palabras graves, que son aquellas que se encuentran en todas las consonantes excepto la N y la S.
Vamos a encontrar las palabras esdrújulas que se tildan siempre y las sobresdrújulas también. Recuerda que las agudas son las últimas, las penúltimas, antepenúltimas y tras antepenúltimas sílabas. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido las reglas generales de la acentuación. En las palabras agudas, la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba. Ok, aquí por ejemplo tenemos melón, compás, palabras en tiempo pasado y en tiempo futuro. Las palabras llanas o graves también, su mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba, siempre y cuando no acabe ni en vocal ni en consonante N y S. Por ejemplo, lápiz, difícil, móvil y cómic. Las palabras esdrújulas son aquellas en donde encontramos en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan, como por ejemplo médico, lágrima, cómodo, gráfico e ibérico. Las palabras sobresdrújulas encontramos la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba y también siempre se tildan, como por ejemplo quédatelo, estilísticamente corrígeselo, ¿sí? Luego también vamos a ver a las sílabas. También hemos visto en la acentuación en las sílabas cuando se forman diptongos, triptongos y hiatos. Recuerda que diptongo se da con las vocales débiles, puede ser débil, vocal fuerte o viceversa. Está bien. Luego tenemos el hiato. Ya. En el hiato lo que vamos a hacer es separar y en el diptongo lo que vamos a hacer es unir. Diptongo, 2 sílabas juntas, triptongos, 3 sílabas juntas y hiato lo que hace es separar las vocales formando una nueva sílaba. Muy bien chicos, entonces esto es lo que hemos aprendido el día de hoy en el tema de la acentuación en lo que respecta a nuestro curso de ortografía. Bien, ha sido un gusto trabajar contigo. Recibo tus evidencias mucho más tarde y vas a recibir también tus actividades en tu correo, en nuestro grupo de WhatsApp y espero que nos vaya bien. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, que tengas un bonito día. Nos vemos hasta la próxima